Algo que me ha enseñado Alemania es que es confrontativo. Sí. En el sentido de que tú tienes que ponerle alto a las personas. Estaba gritando horrible, Jan. Jessica, llegaste a Alemania sin hablar alemán. ¿En qué momento dijiste, dónde llegué acá? Yo llegué en condición de A-1. O sea, no sabía absolutamente nada. Y pues desde ir a un pan, ¿sabes? Pues es que en un pueblito, ¿quién te va a hablar en inglés? Entonces, ir a pedir un pan y era con mi alemán mocho. Así, por favor, ein Brot, bitte, ¿no? Y que te respondieran. Primero el miedo de hablar y luego el miedo a que te respondieran. O sea, de que, no, ¿por qué pan? ¿Y si te respondieron? No me haga esto, por favor. Sí me respondían, pero y ahí con señas y todo, pero es que no, yo pensaba que el alemán se te iba a pegar, ¿no? Así, hablando con la gente. Pero, ¿y cuando la gente no quiere hablar contigo? Porque no es como aquí, yo pensando que, pues, sí, te llevamos, pero allá es otra cultura, no se te acerca porque, pues, no, ¿quién eres tú? ¿Cómo aprendes así? ¿Tú eres originalmente de Querétaro, México? Querétaro, sí, Querétaro, ya no habemos. Decimos en Querétaro que ya no habemos de esas queretanas. ¿Cómo surgió la decisión de mudarse a Alemania? Pues mi esposo, ya estábamos viendo de casarnos, y en eso él recibió una oferta primero para irse a trabajar a Francia. Entonces yo dije, perfecto, ¿no? Yo hablo francés, pues sí, no hay problema, jalo. Llega y me dice, ¿qué crees? No va a ser a Francia, va a ser a Alemania. Pero yo ya tenía en mi cabeza de que, pues ya vámonos de aquí, ¿no? Dije, jalo, pero toma en cuenta que yo no sé una gota de alemán. Me dijo, sí, no te preocupes, está programado como para en un rato, entonces te pagamos clases y no sé qué. Las clases y nada, Jan, hubieran sido lo mismo. Porque aparte eran clases online que se ajustaran como también a nuestro presupuesto. O sea, y llegué a una zona específica, o sea, este pueblito que dices, pero es la zona de Baviera. Sí. Tiene un acento súper fuerte. Franconia, ¿no? Así. Es Frankish. Sí, es muy difícil. Jawohl. Sí, tienen, y aparte combinan, eso tampoco te lo dicen en las escuelas, que en Alemania, dependiendo de la zona, tienen como su propio lenguaje, por así decirlo. O sea, es como, yo lo veo un poco como en México, ¿no? Que está el sur de México, y hablan español, pero también está el maya. Pero en Alemania es muy fuerte, o sea, aquí es como contadito, pero en Alemania es en toda Alemania muy fuerte y diferente dependiendo de la zona. Y entre ellos pues, usan sus palabras y todo, tú no entiendes. Imposible. Llegaste cerca de Nuremberg, ¿no? Era un pueblito. Era un pueblito a 15 minutos. Me acuerdo mucho que así en los primeros días busqué, ¿no? En internet. Quería un chocolate caliente porque yo no tomo café. Entonces dije, cacao, ¿no? Perfecto. Llego ahí al café y le digo a la chica así, más un cacao, por favor, ¿no? Y yo así de, pero le puso leche entera. ¿Cómo le decía, no? Pero no le ponga leche entera, por favor, porque me hace daño. Y yo, Bitte keine Vollmilch, weil sonst muss ich aufs Klo gehen. Fácil, ¿no? ¿Cómo no se me ocurrió? No, pero yo así de, pues ya, me voy a morir. Así, me voy a lo morir. ¿Tomaste? Claro, pues ni modo que no me lo tomara, tenía ganas. Sí, ni modo que no me lo tomara. Pero te hizo daño, obvio. Pues sí. Claro. Y mi esposo la sinfonía en la noche. Oye, ¿y cuándo surgió esa decisión de, vamos a Alemania? No te hizo como ruido de, como dudas, preocupaciones, algo? Como que los mexicanos son de, ching su madre, sí. Ni modo es que no me salga, ¿no? Ajá. Entonces fue en ese momento, la verdad, sí, fue como de, claro, va con una buena posición. Ajá. Yo dije, yo sí hablé con él y le dije, ¿sabes qué? O sea, ahorita, porque los dos teníamos un ingreso aquí en México. Sí voy, pero tome en cuenta que voy a dejar de trabajar nada más en lo que aprendo el idioma. 3 meses en mi cabeza. Yo decía, dame 3 meses, aprendo el idioma y me meto a trabajar. Y dijo, sí podemos, nos vamos a encargar de eso, vamos a buscar casa en un excelente presupuesto, vamos a encontrar una casa. O sea, los dos, sí. Como que los dos en nuestro entendido de que sí, como somos mexicanos, vamos a saber cómo van a salir las cosas. Y no, o sea, la verdad es que Alemania es muy, muy diferente en burocracia, en todo. O sea, en rentar un departamento, o sea, una locura. Ya fue que dijimos, sí, vámonos, yo aprendo el idioma. Y fue así realmente, no hubo como una prevención tal cual.
Sí, te digo, tomaba clases, pero yo creí que con eso iba a ser suficiente. Mi esposo, él sí, mucho más disciplinado. Yo creo que él en su papel de que, bueno, yo voy a proveer y yo allá y yo quiero ver, que me enseñen, como que estaba más motivado, ¿no? Sí. Pero pues yo tenía que aprender, tenía que aprender alemán porque tenía que hacerlo. Claro. No tenía una motivación hacia allá. Y es súper importante la motivación. Sí. Ya después la fui encontrando, ya que estaba en Alemania, pues ya fui encontrando ahí mi motivación, ¿no? De que si no, pues me muero, no voy a poder hacer nada, pero en un principio pues sí me la jugué muy fácil. Y también una cosa, ¿no? De Franconia, yo estudié cerca de Nuremberg, o sea, en Bayreuth, ¿no? Y toda esa zona, siento como lo que en el extranjero perciben como típico de Alemania, sí, de total. allá, ¿verdad? Como las casas, la arquitectura, los mercados navideños, los pueblitos mágicos. El Dirndl, el Liederhose, así como esto que vemos en la tele. Sí, de ahí es el Oktoberfest, o sea, de esa zona de Baviera. Sí, cuando piensas en Alemania, piensas en Baviera. Sí. ¿Tienes alguna anécdota que tienes, como recuerdas, como que tuvo que ver con un proceso fuerte de adaptación o que donde algo tal vez te chocó? Que dijiste, oye, eso sí está difícil, no sé cómo voy a poder lidiar con eso. Una vez, o sea, tomé la foto de un accidente, iba para la escuela, ya cuando pude entrar a la escuela y pues iba a llegar tarde. Entonces, como estaba recibiendo un apoyo del gobierno para estas clases, claro. Pues yo dije, no, estamos acostumbrados que en nuestros países siempre hay que justificar. Claro. Y luego el tema de la puntualidad. Si algo se toman en serio en Alemania es la cerveza y el tiempo. Entonces fue así como de, no, o sea, tengo que avisar porque si me están dando este apoyo me lo vayan a quitar, no sé. Entonces me hizo muy fácil tomar la fotografía del accidente y para enviársela a mi maestra, claro, de que voy a llegar tarde. No, miren, aquí jefe, chocaron no, dos es coches. que sí, no me esperen un rato, ¿no? Y en eso, o sea, tomo la foto, la estoy enviando y empiezo a escuchar así un bávaro, una alemana grandísimo y así de, ¿por qué? ¿Por qué tomaste la fotografía? ¿No? En alemán, obviamente. Yo todavía así como le entendí la pregunta y yo así pensando me estaba gritando horrible, Jan, y yo de, ¿cómo me dio muchísimo coraje. Yo, ¿cómo se traduce en alemán? Chica tu madre, ¿no? O sea, de que te sientes una impotencia horrible. Y no me acuerdo cómo salió que le dije así como, por mi trabajo. Y se calmó. Pero hasta ese momento, o sea, algo que me ha enseñado Alemania es que es confrontativo. Sí. En el sentido de que tú tienes que ponerle alto a las personas. O sea, es aquí tú contra mí. Ajá. Porque si no hay control, por así decirlo. Sí. Entonces, pues ya ahí aprendí, ya yo así como de, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Llegué a mi escuela. Ya les dije a mis compañeras latinas, tenía como 2, y me dijeron, es que aquí no. O sea, aquí no, el tema de las fotos, el tema de los videos, o sea, con pincitas. Y sí, después me llegó a pasar que yo grababa cosas de que yo me estoy grabando, pero si sale tantito la cara o si por algo alguien pasó y se dio cuenta, puede llegar y decirte, ¿sabes qué? Bórralo, porque yo no quiero salir en tu video. Oh, sí. Y los alemanes alrededor... Sí. No se van a poner así, oye, ¿por qué le hablas? No, va a ser de, sí, bórralo, porque tiene sus derechos y esta cosa del Datenschutz, que aquí, o sea, tú grabas protección de datos. Sí, tú grabas a los policías aquí, tú grabas en instituciones públicas aquí, ahí hay letreros de que no, y si no lo haces, la policía, creo que sí puedes llegar a tener una multa. Si no me equivoco, está en la Constitución que a cualquier servidor público siempre lo puedes grabar, siempre cuando no estés dentro de un edificio de no sé qué, por ejemplo, del Ministerio Público. Dentro no, pero fuera siempre tienes el derecho. Acá en México. No, pero allá no sé cómo sea la onda, pero justamente con las personas, es que de lo que hablamos antes del podcast, ¿no? O sea, claro. Yo le comenté a Jessica que como yo creo que existen mucho esos traumas colectivos, ¿no? Esos vicios de la historia, ¿no? Exacto. Por la historia de Alemania tiene todo el sentido que se cuiden tanto de sus datos. Sí, ajá. Y como por ejemplo, aquí un trauma colectivo en Ciudad de México que me dejó mucho en shock. Con la primera vez que lo vi y lo viví con propios ojos y mi perro se saca muchísimo de onda. Es el claro. Aunque solo es un temblorcito, pero tú vas a ver personas desconsoladamente llorando, ¿no? Y o sea, de what the fuck, o sea, ni tembló tanto, no, pero son todos los recuerdos y todo, ¿no? Y
gente temblando y así. Claro. ¿No? Y mi perro ya como también se asusta muchísimo. Ya ¿no? lo Cuando adoptó. pasa. Ajá, eso es como un trauma mexicano, colectivo aquí de Ciudad de México, un trauma colectivo. Como lo que comentaba con Jessica antes, es, pues sí, igual por las 2 dictaduras que tuvimos con las policías secretas que estaban ahí espiando a toda la población, los alemanes se quedaron muy trabados con esto. No, hay que proteger nuestros datos. Y ¿no? Es que sí, y en ese momento, o sea, tu vecino te podía, y se veía bien la denuncia, ¿no? Sí. O sea, era premiada la denuncia y el pues delatar a alguien. Sí. Entonces, pues sí, ya después lo entendí, ¿no? O sea, tuvo lógica, pero en su momento, pues claro que yo no era alemana. Claramente se ve que yo no era alemana. Pudo tener un poco de compasión y de consideración este señor, pero bueno, ¿no? Son de las cosas que te toca aprender de golpe. Es como, creo que tu anécdota muestra un poco también la manera, como bien dijiste, como de comunicar, ¿no? O sea, donde tú tienes que poner como un contra a veces y ya está. Sí. Pero muchos como se congelan, ¿no? En el momento. Sí, no, es que no está. Yo no tenía el idioma. 2, no sabía por qué el de la reacción cuando yo solo tomé un accidente. No había ni personas involucradas. Era un carro contra un tram. ¿Ves? Esto es como, ¿sabes? El tram es como el metro, pero en la calle. Ajá, como el metrobús, ¿no? Ajá, sí. Pues no tenía idea. Algo ligero, pues, ¿no? O sea, ni accidente no fue fuerte. Sí, no era fuerte, solo era para avisar y pues todo esto, pues sí dices, bueno, no, me toca aprender. ¿Qué más te costó mucho para adaptarte allá? Sobre todo imaginando que llegaste a ese pueblito que pues sí es diferente. Yo no dimensioné el tema del clima. Ya. O sea, el tema del clima, yo soy team calor sudacola aquí en México, siempre lo fui. Y irme a un país así, y caí sobre blandito. Ya después supe que caí sobre blandito en Bavaria. Pero yo llegué todavía arañando el verano. O sea, era lo último del verano. Entonces yo así, guau, esto está excelente. Porque Alemania es otra en verano. Sí. Está padrísimo. No hay problemas en Alemania. La gente es súper feliz y contenta. Entonces yo así, ay, está increíble. Exageran un buen con lo del clima y así. No, ya después... 6 semanas después. Claro. Y no solo por el frío, por el sol. Sí. O sea, te da una descompensación biológica porque te falta sol. Sí. O sea, nosotros generamos la vitamina D todo el tiempo y nuestro cuerpo no está acostumbrado a administrarla. Los alemanes sí, porque han vivido así toda su vida. Entonces tu cuerpo desarrolla una forma de administrar esa vitamina para que pues estés bien y te afecte lo menos posible. Pero tú cuando llegas de golpe de un país en donde el sol es eterno, todo siempre está todo el año, pues es un choque horrible. Yo lloraba. Y yo decía, pero yo no soy tan débil. O sea, sí me estaba dando mi duelo migratorio porque leía al respecto, pero yo decía, esto me está superando. Nunca quise regresarme, o sea, en el sentido de que nunca fue de, ya vámonos, por favor. O sea, no, yo decía, no, pues venimos aquí y estamos cumpliendo sueños, tanto mi esposo como yo. Pero sí era una cosa de, ¿qué me está pasando? Porque se me quitan las ganas de vivir. Hablando con otras latinas fue como de, ¿ya te vitaminaste? Y yo así como de, te estoy hablando de la crisis de mi vida y tú sales con las vitaminas. Y me dijeron, es que es súper importante, no sabes lo importante que es la vitamina D en nuestros cuerpos. Ve y lo encuentras en cualquier farmacia. Está ahí, vitamina D, la encuentras. No, sentí la diferencia. Sí. O sea, otra, ya, puedo con esto. No estoy, sí, yo sabía que no era tan débil, pero... Es una cosa de la que se habla poco y nadie te prepara. Sí, bueno, yo no sabía. No, hasta los alemanes cambian de vibra, ¿no? Sí, y todo sucede bien rápido. O sea, son como... ¿Cuándo llegaste? ¿Qué dijiste? Como los últimos días. ¿En agosto? Agosto, sí. O sea, me tocó todavía el Oktoberfest y que la gente así como chupando y wow. Es engañoso porque es como agosto... Septiembre está normalmente bonito también, octubre también, pero ya lo que es noviembre, diciembre, enero, febrero y casi todo el marzo también son 5 meses. No, sí, luego es hasta abril. Sí. O sea, dependiendo del año, tienen un dicho, ¿no? Sí. Que abril es como nuestro febrero loco, marzo otro poco, pero es en abril. Abril, marzo, vas a ver. Sí, abril hace lo que quiere. Abril hace lo que quiera. Abril, marzo, vas a ver, sí. Y, por ejemplo, ¿no? Ya cuando me toca el invierno es
a mí me pareció muy pesado. Me dijeron, la verdad es que el invierno no estuvo tan fuerte como años pasados. Yo dije, no puede ser, o sea, no me digas eso. Pero para mí fue muy pesado porque nunca había experimentado esos fríos. Yo ya me llevé todas mis chamarras de México, sirven para nada. O sea, ahí te das cuenta de la calidad de las telas, que dices, ay, sí, yo compré en esta tienda porque, o sea, no, nos dan telas súper chavas porque realmente no hace un frío como el de estos países. Sí. Entonces era eso, el frío, que es un frío que te imposibilita. Si no fuera por mi perrito, porque me llevé a mi perrito de aquí de México, que me levantaba no hay patio, entonces había que sacarlo a hacer sus necesidades y a pasearlo también, porque pobrecito. Si no fuera por mi perrito, había días que yo no me hubiera levantado. Y luego el día oscurece a las 4 de la tarde. Sí, o sea, yo me acuerdo la primera vez, fue como de, ay, es de noche. Me empecé a poner mi pijama y llega mi esposo del trabajo y así, ¿qué onda? Son las 4. Y yo de... Sí, es cierto, son las 4 pues, ¿qué se hace? Ya tu cerebro está programado para que está oscuro, ya no haces nada y te preparas para dormir. Yo tuve que luchar con un proceso de que mi cuerpo ya quería dormir y era de, no podemos dormir ahorita, se nos va mediodía, hay cosas que hacer. Hay una cosa que es como que en diciembre, a pesar de que está el frío y todo, pues neva, están los mercaditos de Navidad, los Weihnachtsmarkt. Entonces es muy... mágica la Navidad, o sea, sí me acuerdo que diciembre fue muy mágico para mí, porque yo de, wow, mi pobre angelito, ¿no? De que no conocía yo la nieve de Querétaro, luego desértico, cuando iba a haber nieve. Está en esta cosa de los mercaditos y después de los mercaditos viene lo pesado. O sea, porque todo es hermoso, precioso, así, todos, ay, sí, wow, Navidad, los coros, todo, pero de enero a abril la gente ya se vuelve amargada. O sea, ellos como que no se dan cuenta porque ya han vivido ese proceso, pero la gente se vuelve como más huraña, más amargada. Nadie quiere salir, nada abre. No soportas estar afuera de los fríos. O sea, es que ahí cuando se pone tedioso. Es hibernar. Sí. Como justamente como tú dices, como esa primera parte de invierno es bonita todavía por lo de Navidad y así, ¿no? Y ya después... es como de, ay, ojalá ya termine. Por favor, ya, a veces la gente ya está desesperada de que ya, por favor, que sea verano. Jessica, muchas gracias hoy. Vielen Dank. Vielen Dank. No, muchas gracias a ti, Jan, por la invitación. Sigan a Jessica en TikTok mayormente, en Instagram. Abajo en la descripción están las redes.